Muy buenos días a todos. Mi nombre es Sebastián Irum, soy abogado litigante de Asunción del Paraguay. Estoy muy contento y complacido y agradecido al Instituto en la persona del doctor Alvarado Belloso por haberme invitado. Y voy a hablar un poco de la realidad judicial del Paraguay y el intento de una reforma procesal que hasta ahora, por suerte, no ha logrado tener aprobación. En primer lugar, quisiera empezar diciendo, parece que ahí está mejor, que a diferencia de lo que ocurre con la Argentina y otros países, otras constituciones, el Paraguay, a mi modo de ver, es la que tiene mejor reglados los derechos y las garantías procesales en la norma constitucional. Voy a pasar revista de algunos de esos artículos. El artículo 15 establece la prohibición de hacerse justicia por mano propia, expresamente. El 16, la inviolabilidad de la defensa en juicio o el derecho al juicio previo. Fíjense cómo esto se contrapone al sistema de las medidas provisorias del proyecto de Código Procesal General, que no son otra cosa que las medidas autosatisfactivas, que ustedes las conocen. En el 17, la presunción de inocencia del demandado, que contrastan claramente con el intento legislativo de introducir las cargas probatorias dinámicas, que sí están contempladas en el proyecto de reforma. Expresamente también la Constitución sostiene el derecho a obtener una sentencia fundada en ley anterior al hecho del proceso, y el 256 fundada en la Constitución y en la ley. Esta norma también es atada al artículo 15 del Código Procesal Civil actual, que establece que el juez está obligado a aplicar la ley y la Constitución y que no puede juzgar el valor intrínseco de la norma. Muy por el contrario del proyecto de reforma, que pretende prácticamente liberar al juez de la aplicación de la ley, es decir, no dice nada al respecto. Luego establece la Constitución el derecho de ofrecer, producir, controlar e impugnar pruebas, todo lo cual es visiblemente opuesto al sistema de la reforma, según el cual el juez puede introducir prueba de oficio en cualquier momento y lo alienta para ello. La Constitución también establece en el Paraguay la prohibición de oponer pruebas ilícitamente obtenidas. Norma expresa que, sin embargo, contrasta con este nuevo esquema activista de la búsqueda de la verdad sustancial que tantos problemas viene causando. Muy importante, la Constitución establece también el derecho al acceso a las actuaciones judiciales por sí o por apoderado. Es decir, el derecho del litigante, de la parte o del reo de hacerse representar por abogado y de que el abogado tenga acceso al expediente, a la actuación judicial. Esto también viene conjuntamente con el derecho de igualdad al acceso a la justicia, que está expresamente previsto en el artículo 47 de la Constitución Nacional. Pero aquí nuevamente el proyecto de reforma se aparta del texto constitucional al establecer que es la propia parte la que debe asistir a la audiencia de sustanciación del juicio civil y a las actuaciones. Es decir, el proyecto de reforma pretende derogar la representación procesal del abogado, con lo cual estamos volviendo prácticamente a 3000 años atrás, lo cual es sumamente grave, y esto muestra que la política del proyecto y la concepción filosófica del proyecto de reforma del Paraguay es la de que los abogados molestamos a la justicia.
Los abogados somos el lomo de burro que impide que la justicia funcione. Y nuevamente, como dijo el doctor Montero Aroca ayer, esto va de bruces contra la realidad. Porque la realidad es que el abogado no tiene acceso a la justicia en el Paraguay. Se han establecido circunscripciones judiciales nuevas en un intento de descentralizar la justicia, y lo que se ha logrado es poner palacios de justicia alquilando escuelas viejas, edificios ruinosos, donde el abogado asiste a la audiencia de pie y enfrente están las pilas de expedientes, el juez encerrado en un despacho, a veces mugriento, y por fuera existen unas ventanillas donde se parece más bien a los supermercados o a los mercados de feria, donde uno debe retirar un número, dejar su documento de identidad y esperar una hora que lo llamen. Es decir, esta actual Corte Suprema de Justicia, además de estar seriamente sospechada de corrupción y de haber creado recientemente una crisis de poderes, porque resulta que los miembros de la Corte se han autodenominado inamovibles, es decir, cada ministro promovió una acción de inconstitucionalidad para obtener su inamovilidad absoluta. Y la Corte estaba integrada por otros mismos de ellos, y así sucesivamente en cada juicio se iban alternando y produciendo resoluciones judiciales beneficiosas para todos. Esta Corte lo que ha promovido es el total desbande de la justicia. La jurisdicción penal es un caos, las causas se extinguen por transcurso de los plazos, los fiscales hacen literalmente lo que quieren de ser el juez inquisitivo del Código Penal de 1890 anterior. Ahora se ha pasado todo el poder prácticamente a los fiscales, porque si bien el fiscal no resuelve, y son apenas el 1% las causas que llegan a juicio oral, los fiscales allanan, toman medidas, inclusive muy graves contra las personas, te persiguen, y con lo cual hay una visible desigualdad entre el fiscal y la persona investigada. Y a uno nadie le devuelve el hecho de salir en los diarios y haber sido reputado como criminal, que es lo que ocurre normalmente. Se utiliza la actuación fiscal, a veces a cambio de dinero, como una forma de extorsión. Por último, la Constitución establece el derecho de no ser obligado a declarar en contra de sí mismo en el artículo 18, norma expresa del texto constitucional. Todo lo cual contrasta con la nueva tónica del solidarismo procesal. Yo no diría moderno, porque este solidarismo procesal viene no de Klein, sino de Hegel, del año 1825 aproximadamente. Hegel, ya en aquel tiempo, hablaba de la publicización del servicio de justicia. Yo les invito a que lean ese intrincado y complicado libro que es La filosofía del derecho de Hegel, pero ahí van a encontrar que Hegel hablaba ya de la publicización del servicio de justicia, literalmente. Hablaba de que el sistema judicial debe basarse en la subjetividad y la confianza en los jueces, es decir, todo lo cual está muy presente en el esquema activista actual. Hegel también, antes del año 1930, decía que el juez tenía por misión principal defender la verdad oficial del Estado. Ya sabemos que para Hegel el Estado era el único ente, la única realidad viviente por sí misma y en sí misma. Es decir, los que vieron la película The Wall o Otro ladrillo en la pared de Pink Floyd, para Hegel esa era la construcción social. Los ciudadanos simples, autómatas caminando rumbo a ser absorbidos por el sistema.
Entonces, este desprecio por el derecho de los ciudadanos es lo que se advierte en el Paraguay. Y este desprecio por la tarea del abogado, cierto, habrá buenos y malos, pero me parece que la generalización, que es el pecado corriente que comete el activismo judicial, por ejemplo, de una situación extrema como el peligro de pérdida de una vida humana, de un niño recién nacido, y un juez que ordena que se practique una operación, toman casos extremos para querer generalizar y aplicar a todos los juicios, sin ningún límite legal. Y esta concepción autoritaria del proyecto paraguayo sigue al pie de la letra la teoría y las ideas de Franz Klein. Les voy a leer un extracto que tengo aquí de Klein, escrito en 1891. Dice: a veces, con la libertad de cada uno, se pagan limitaciones a beneficio del todo y del Estado. Ahí está la concepción hegeliana del Estado, de la justicia, del proceso y del ciudadano. Y también decía Klein, en 1891, jueces, abogados y partes deben colaborar en la formación de una decisión justa. Eso es Klein, 1891. Ahora les voy a leer lo que dice el anteproyecto del nuevo Código Procesal General para la República del Paraguay, fomentado, auspiciado y amparado por la Corte Suprema de Justicia desde el año 2003. Primero habla de que el juez debe hacerse dueño del proceso y capitanear y regir cada acto procesal y etapa del proceso. Y paso a leer textualmente, abro comillas, y también que el juez deba cooperar con las partes en el esfuerzo para probar los hechos controvertidos y relevantes para la solución del litigio. ¿De dónde lo copiaron? Franz Klein. ¿Y de dónde lo copió Klein? De Hegel. Con lo cual se persigue la eficacia de la función jurisdiccional, es decir, doctrina del solidarismo procesal. En contra de la norma constitucional que les acabo de leer, artículo 18, que prohíbe al litigante que el litigante sea obligado a declarar en contra de sí mismo. Como se ve, hay una clara contradicción entre el proyecto, intento de reforma que se hizo a partir del Código General del Proceso Uruguayo, escrito por un uruguayo, el doctor Hugo Lorenzo, pero que lamentablemente, tal vez en su buena fe, no ha sido informado de la realidad judicial paraguaya. Nadie le dijo al doctor Lorenzo que son precisamente los jueces los que tuercen las decisiones judiciales y no ya con un activismo procesal, que a esta altura creo que es lo que menos me preocupa, sino con un activismo sustancial, despreciando la norma de fondo, la norma material que debe aplicarse al caso concreto, pretendiendo legislar en el caso concreto. Por ejemplo, en el sede laboral se ha introducido el daño moral por vía jurisprudencial. Y el daño moral, con la inversión de la carga de la prueba a favor del trabajador, bastando la simple prueba indiciaria y con indemnizaciones de montos multimillonarios. Ahora estoy defendiendo un caso de que por un traslado un trabajador pide $200.000 y el juez lo ha condenado. Es decir, el Paraguay vive una situación preocupante y además tiende a empeorarse. Porque son los jueces los que han patrocinado esta reforma procesal y son los mismos caramaristas que tienen 2 años, 3 años, una regulación de honorarios, los que dicen que con el nuevo código se van a acabar los problemas y la mora judicial. Pero es tan vil este código que elimina el recurso de queja, por ejemplo. Es decir, legaliza la mora judicial, porque dice que el magistrado, si trabaja la capacidad normal de trabajo de un hombre, es decir, 8 horas diarias, está exento de ser acusado por demora judicial. Entonces,
Creo que este sistema no va a ayudar al Paraguay. El código actual tiene sus defectos, pero creo que la implementación de una reforma procesal de este tipo lo que va a producir es un desastre y un caos total en el servicio de justicia paraguayo que ya está francamente comprometido. Muchas gracias.